Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta interesante charla que llevaremos a cabo el día de hoy a través de la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy, 21 de febrero, es el Día Internacional de la Lengua Materna. Este día fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO en 1999 y desde el año 2000 la conmemoración de este día se ha hecho presente alrededor del mundo y da una particular importancia a las lenguas originarias, a las lenguas indígenas. Es por eso que hoy llevaremos a cabo este conversatorio con tres mujeres muy interesantes que van a aportar mucho sobre este tema. El objetivo de esta charla es que dialoguemos sobre la inclusión de las mujeres de pueblos originarios. Propiciemos espacios de reflexión de las mujeres militantes de Morena y de los pueblos originarios acerca de contenidos sobre la lengua, la inclusión, la política de las mujeres. Y bueno, para ello hemos invitado a tres compañeras del movimiento, la compañera Bishido Shishihara, ella es secretaria de Pueblos Originarios del CEN de Morena, a la compañera Maribel Ramos, ella es poeta y traductora de la lengua pure, y a la escritora América de la Torre, poeta y maestra en literatura. Y bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a dialogar sobre la lengua materna en el contexto político para las mujeres. En nuestro Comité Ejecutivo Nacional hay una secretaría, como ya lo mencioné, la compañera Bishido Shishihara, y en los comités estatales de los estados donde tenemos pueblos originarios, como es el caso del estado de Michoacán, también hay un secretario de pueblos originarios. Y bueno, pues vamos a dialogar sobre esto. Y vamos a iniciar estas participaciones con la compañera secretaria de Pueblos Originarios del CEN de Morena, para lo cual voy a leer su semblanza, pero también quiero agradecer y dar la bienvenida a la compañera Dalia Gutiérrez, que va a estar en la moderación de los comentarios. Invitamos a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales de Morena, Michoacán, y bueno, quienes estén conectando a que hagan preguntas, a que hagan comentarios, estaremos muy atentos para charlar con ustedes. Iniciaré dando, bueno, voy a leer la semblanza de la compañera Bishido y agradecerles a todos los que están conectándose. Ya vimos que están llegando por ahí varios compañeros, compañeras. Bishido Shishihara Bolaños es una mujer indígena, joven, originaria de San Melchor Betaza, licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con diferentes diplomados en Derechos Humanos, de grupos en situación de vulnerabilidad, así como de seguridad y policía criminal. Colaboró en el proyecto CANA, enfocado a la creación de políticas para la reinserción social de las mujeres privadas de su libertad, promotora de los derechos de las mujeres indígenas y de las juventudes, y desde muy joven ha participado de los movimientos sociales en contra de la discriminación, el racismo y la exclusión. Actualmente es secretaria nacional de Pueblos Originarios de Morena. Tenemos invitada de lujo. Agradecemos muchísimo también, quiero aprovechar para agradecer a la secretaria de Mujeres del CEN, a Adriana Grajales, por habernos ayudado a hacer el enlace con nuestra secretaria Bishido Shishihara. Y bueno, vamos a iniciar con la ponencia de nuestra compañera. Muy buenas noches a todas y a todos los que participan el día de hoy en este conversatorio. Mi nombre es Bishido Shishihara, soy secretaria de Pueblos Originarios del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y agradezco mucho la invitación de la Secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán, a Mireya Aguilar.
Celebro esta iniciativa de generar esta reflexión en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas para la inclusión de las mujeres de pueblos originarios. Sobre las lenguas maternas y las mujeres indígenas, me gustaría dar algunas cifras. Ser mujer, ser indígena, ser pobre y hablar una lengua es una combinación perfecta para vivir una discriminación en nuestro país. En México, las mujeres indígenas de 15 años y más presentan un 8.1% de analfabetismo. Esto quiere decir que equivale a 2.6 millones de mujeres. Más de la mitad de la población monolingüe en nuestro país son mujeres indígenas. Las mujeres indígenas han aprendido a hablar el español como su segunda lengua, esto para poder acceder a la educación y a los espacios laborales. A nivel nacional, el 20% de las mujeres indígenas viven en una condición de analfabetismo. Y la brecha mayor de desigualdad en el ámbito educativo lo vamos a encontrar en los estados de Chihuahua, Durango y Nayarit. Sobre la situación económica de las mujeres de pueblos originarios, tenemos el 83.5% de mujeres hablantes de alguna lengua indígena que viven en condición de pobreza extrema. Pese a todas estas condiciones de violencia estructural, las mujeres de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos son las principales guardianas del patrimonio de nuestros pueblos. Es así que ellas preservan las tradiciones que elaboran los textiles, la diversidad de las expresiones gastronómicas, las prácticas de partería y, por supuesto, las expresiones de oralidad de nuestros pueblos. Y por ello es que su participación en la vida política de las comunidades debe ser impulsada. Desde el movimiento de la Cuarta Transformación debemos de trabajar en disminuir las brechas de desigualdad que atraviesan la vida de las mujeres. Es nuestra responsabilidad histórica erradicar la pobreza, la discriminación y la violencia que viven particularmente las mujeres de pueblos y comunidades indígenas. En este día que conmemoramos las lenguas maternas, debemos de repensar qué hacer para revitalizar y promover el uso de las mismas en todo México. Las lenguas maternas son parte de nuestra convivencia, de la vida comunitaria de nuestras familias, en donde se guarda el origen y la cosmovisión de nuestras culturas y son importantes, ya que gracias a ellas vamos a tener este vínculo de pertenencia y de identidad. Es por eso que hoy los convoco a todos y a todas a trabajar desde nuestros espacios para poder garantizar los derechos lingüísticos de las comunidades y especialmente de nuestras hermanas indígenas. Desde Morena impulsaremos políticas públicas, legislaciones y la protección de sus derechos. Seamos promotores de las lenguas maternas y desde la educación intercultural que les permite a las niñas, adolescentes y mujeres poder usar sus lenguas en todos los espacios de la vida comunitaria, incluida la esfera política. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a nuestra secretaria nacional de Pueblos Originarios. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente participación. Vamos a escuchar a nuestra compañera América de la Torre, escritora y maestra en literatura. Ella es licenciada en educación, tiene grado de maestría en literatura mexicana, traductora e intérprete de lengua de señas, de lengua inglesa, diplomada en filosofía política, diplomado en gramática española, ha publicado en diversas revistas de literatura. Y ella nos va a hablar sobre la descolonización y la lengua materna. Adelante, maestra América. Hola, gracias, pues bienvenidas a todas y no sé quiénes estén conectadas, ahorita Dalia nos dirá. Quisiera, antes de iniciar, preguntarle a nuestra querida Dalia si por ahí alguien respondió la pregunta generadora que teníamos por ahí, Dalia. Dalia. Bueno, creo que Dalia no me escucha. Yo sí Por me el escucho. momento no hay muchos comentarios. Ah, muy bien. Bueno, entonces, pues compañeras que estén conectadas, por ahí les lanzamos una pregunta generadora. ¿La puedes repetir de nuevo, Dalia, por favor? Para que se haga más interactivo, pues.
La pregunta la comentó Ajá. Mireya. Mireya, perdón, Mireya. Mireya. Bueno, ahorita que nos la diga Mireya. Bueno, pues muchas gracias por habernos invitado a esta sesión. Fíjense que volviendo a lo que comentaba nuestra secretaria y a la breve intervención que hizo nuestra secretaria Mireya, es verdad, el año pasado, además de los datos que ya nos proporcionaron al principio, el año pasado sucedió un evento muy interesante, simbólico, que de todas maneras, aunque viene de la ONU, a nosotros nos provoca, nos mueve una serie de cuestionamientos que tenemos que hacernos acerca de la relación que hay entre la lengua materna y la identidad, entre la relación que hay entre la lengua materna y la historia, el pasado y la actualidad, ¿no? Entonces, el año pasado también la ONU decidió, además de que ya teníamos configurado pues el Día Internacional de la Lengua Materna, decidieron también que este mismo día 21 se iba a conmemorar o a celebrar específicamente el Día de la Lengua, de las lenguas indígenas, ¿no? Y en ese sentido escogieron el color azul como una forma simbólica de representar a toda esa cultura prehispánica o precolombina que nos antecedió y que viene siendo el antecedente de nuestra lengua materna, así lo considero yo. Por supuesto que en los procesos de coloniaje, nuestra lengua originaria pues fue yéndose, digamos, hacia otro horizonte, y el horizonte de sentido que tenía originalmente nuestros antepasados, nuestros hermanos ancestros, pues desafortunadamente se perdió por todo el proceso de la trilogía que Enrique Dussel, el filósofo, historiador, enmarca muy sabiamente para determinar lo que son los procesos de coloniaje, de descoloniaje o de decolonización, ¿no? Y que vienen siendo la trilogía de la modernidad, el principio de la modernidad, que inicia con el segundo elemento, digamos, que propone como parte de esa modernidad o como inicio de la modernidad, y que viene siendo la conquista en 1492, y pues con ella todo el avasallaje que llegó, y pues hablando de nuestra lengua, principalmente, eh, los efectos que ello tuvo para que todo el horizonte de sentido que se configuraba o que estaba configurado y que constituía todo el sustento mítico, todo el sustento de nuestros antepasados, pues fuera avasallado y se perdiese paulatinamente, ¿no? Pero en la actualidad, por eso les decía, ¿no? Tenemos que repensar la manera, es difícil pensar la manera en cómo nosotros actualmente podemos cuestionarnos acerca de ese suceso pasado dentro de este proceso que enmarca nuestra modernidad, porque no solamente considera Dussel la modernidad y el, la, la conquista, digamos, o la llegada de los españoles a México, sino un tercer elemento que vendría a ser pues el capitalismo propiamente, ¿no? De cómo se instaura el capitalismo, y pues esta triada pues va a ser la que va a venir a modificar absolutamente toda la forma en que la vida se está desarrollando en nuestro continente, en nuestros territorios. Y si eso ya lo perdón, lo contextualizamos o lo llevamos hacia nuestro tema, que es la lengua materna, el aspecto lingüístico, pues vamos a ver
cómo empezamos a cuestionarnos una serie de cosas, como por ejemplo, digo yo, hasta qué punto la lengua, perdón, hasta qué punto la lengua es la que determina la constitución de nosotros como ser, ¿no? Ya entraríamos en cuestiones filosóficas del ser, lo que abordaba Hegel, etcétera. Pero si pensamos en cuestiones muy, muy cotidianas, digamos, ¿no? Ese lenguaje, es a través del lenguaje y con el lenguaje que el ser se va constituyendo, ¿no? Lo sabemos muy bien y nos lo han enseñado en nuestro siglo y en estas fechas contemporáneas. Por ejemplo, toda esa corriente lacaniana, donde nos presentan cómo es a través del lenguaje que el ser se va constituyendo y va constituyendo una serie de textos con los cuales nos interrelacionamos, con los cuales nos desarrollamos, con los cuales construimos una serie de discursos que cada uno y cada cual y cada cultura va a venir a conformar una serie de características, ¿no? Entonces, imagínense, cuando llegan los españoles y que viene la pérdida del lenguaje, es muy fácil imaginar para nosotros ahora a qué grado fue la pérdida que sufre el ser humano, el indígena, todas las personas, todos los seres que habitaban este territorio y que son avasallados. Es muy fácil imaginar de qué grado de pérdida estamos hablando, ¿no? Estamos hablando ya no solamente de una pérdida cultural, ¿no? Porque la lengua siempre se identifica mucho con la cultura, y claro, así es, pero estamos hablando también de un tipo de pérdida que tiene que ver con el sustento mítico, ¿no? Con el sustento que te hace... con esa visión cosmogónica que se tenía de la vida y que va a venir a transformar absolutamente todo en un vacío, en un silencio, en un horizonte sin sentido que se plasma y que lo vemos muy claramente en los poemas, postcoloniales que los indígenas alcanzan a escribir, ¿no? Como Netzahualcóyotl. Ahorita quizás Maribel nos pueda platicar más de ello, en donde se ve esa pérdida, esa tristeza, ese vaciamiento, esa pérdida de no solo cultural, sino que es una pérdida espiritual, es una pérdida social, es una pérdida de absolutamente todo, ¿no? De todos los ámbitos y de todos los campos que conforman la vida. Bien, entonces, en ese sentido, pues, si vamos avanzando en el tiempo cronológicamente, vamos a ver que hay una serie de sucesos, ¿no? Que se desarrolla toda esta historia de coloniaje o de poscoloniaje, digamos, que llaman algunos ahora, actualmente, algunos estudiosos de estas corrientes. Y todo ese proceso de coloniaje o de colonización de la vida, de todos los ámbitos y contextos de la vida, que se da pues en la colonia precisamente, ¿no? Y que va a venir a ser una negación total de nuestra lengua y por lo tanto de nuestras identidades, de nuestras corporalidades, de nuestras territorialidades y por supuesto imponer una serie de violencias simbólicas y no simbólicas, simbólicas y reales, ¿cómo decir?, materiales, ¿no? Entonces la materialidad de la vida pues también se va a ver terriblemente afectada, es decir, el beber, el comer, el sobrevivir, la pervivencia de la vida pues va a venir a ser avasallada también. Todo ese aspecto material durante toda el coloniaje, digamos, va a venir a conformar o a constituir un nuevo ser, ¿no? Un nuevo ser que
pues que va a venir, perdón, anda un mosquito aquí, que va a venir a ir pensando cómo, qué hacer, ¿no? Cómo actuar ante esta inminente, es que ni siquiera sé qué palabra usar porque es una muerte, ¿no? Es una muerte la que están produciendo todo este modelo, esta trilogía, cómo venir a resistir ante ello, ¿no? Y entonces pues vienen la serie de movimientos, las reformas, vienen la independencia, etcétera, todo este proceso. Y si llegamos, porque no me puedo alargar pues por el tiempo, pero si llegamos después hasta nuestros días o el siglo pasado, ¿no? Podemos empezar a encontrar la palabra de descolonización, ¿no? Que viene a ser ese proceso de cómo crear una resistencia ante esta trilogía que viene avasallando nuestra vida y que no solamente fue pues en el pasado, sino que como es el capitalismo, en la modernidad va a imponer toda una serie de, de formas de vivir, como el neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Y que crea toda una corriente maravillosa, de la cual admiro grandemente al doctor Enrique Dussel, pero que ha tenido también orígenes en otros países de Latinoamérica, del Caribe y del Cono Sur, y que en conjunto han estudiado este proceso o han conformado este proceso, esta corriente de resistencia, de propuestas para crear una nueva forma epistemológica, una nueva forma de cómo percibir y vivir la vida, una forma que nos recupere la dignidad que nos fue arrancada a través de esa trilogía, ¿no? De la que hablaba. Entonces, específicamente hablando de la lengua materna, pues es muy interesante cómo la relación que tiene la lengua con la, con la identidad, digamos, y hay muchas aristas, ¿no? O muchas áreas por las que podríamos hablar acerca de la decolonialidad de la lengua, pero a mí me gustaría que habláramos un poquito en este momento acerca de el proceso que se va conformando cuando en este movimiento que les decía regional, ¿no? De Latinoamérica, del Cono Sur y del Caribe, están pensando en toda esta decolonización, este proceso de decolonizar eh, la economía, de decolonizar lo social, la historia, de decolonizarnos nuevamente, o no, más bien inicialmente, epistemológicamente del eurocentrismo, ¿no? Y es muy interesante porque entonces caemos en la cuenta en que es necesario en esta transformación que se tome en cuenta y como fundamento muy sólido esta propuesta y esta corriente de pensamiento, este giro decolonial. ¿Por qué? Porque a pesar de que han pasado cuántos años y siglos de ese avasallaje, esa trilogía aún sigue presente. Ha cambiado, ¿no? Pero seguimos siendo colonia de un nuevo tipo de imperialismo, seguimos siendo colonia de un pensamiento eurocéntrico, seguimos siendo colonia pues de todo el pensamiento que surgió en la modernidad, ¿no? Entonces, es necesario que ahora nos replanteemos esta nueva forma en la que debemos de construir los saberes. Y por ello tiene mucho que ver la lengua, ¿no? La lengua, es necesario que busquemos una manera
en cómo el lenguaje, que es la manera en cómo apropiamos la vida y cómo nos constituimos como ser, es necesario que busquemos la manera de cómo establecer propuestas cotidianas, como en la educación, como en la literatura, como en el arte, etcétera, con las cuales a través del lenguaje podamos volver a recuperar lo que nos fue arrancado, ¿no? En ese proceso. Y digo el arte, por ejemplo, también porque pues el arte, el lenguaje es algo abstracto, parece ser, ¿no? El lenguaje parece ser que es algo intangible, está catalogado de hecho como un bien intangible. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, el lenguaje somos nosotros mismos, el lenguaje es el ser mismo, el lenguaje es lo que construye los discursos, las narrativas que nos cuentan o que nosotros mismos nos construimos con el lenguaje y a través del lenguaje somos lo que somos cada uno y somos lo que ha conformado la historia. Somos el lenguaje, con el lenguaje se conforma la historia. Con el lenguaje, cuando nacemos, la madre nos arrulla y nos canta. Con el lenguaje decimos las primeras palabras amorosas. Con el lenguaje decimos las primeras palabras críticas cuando ya crecemos, etcétera, ¿no? Entonces, el lenguaje, tenemos que repensar la forma en que concebimos el lenguaje, para no decir que el lenguaje es un bien inmaterial, ¿no? El lenguaje es casi, diría yo, algo material, es lo que nos hace ser el ser que somos, ¿no? Y hablando volviendo a esa parte regional, digamos, de la que hablaba, en la cual muchos países, como ya sabemos, muchas naciones, perdón, están pensando o repensando la manera de cómo recuperar la dignidad y cómo recuperar la autonomía de la lengua, de nuestra cultura, de nuestra economía, etcétera. Es decir, una decolonización en todos sentidos. En ese sentido es que proponemos ahora que vayamos a estudiar, los procesos, perdón, las propuestas que Karina Ochoa, el doctor Enrique Dussel, nuestra compañera Katia Colmenares y una serie de personajes que tienen todo su estudio y toda su epistemología construida desde y por y para la decolonización, no solo de la lengua, sino en general de todo. Y por supuesto, pues tendría que mencionar la necesidad que hay de buscar una manera de cómo esta nueva epistemología que tenemos que construir no puede quedarse más solamente en deconstruir la economía, ¿no? En deconstruir el capitalismo, en deconstruir el avasallamiento que el neoliberalismo está planteando y su determinismo en todas las áreas de la vida, en la educación, en todos lados, sino que principalmente tendríamos que empezar a analizar nosotros como mujeres cómo este nuevo tipo de capitalismo, este nuevo tipo de colonización imperialista, cultural, ideológico, lingüístico, etcétera, nos está imponiendo formas extranjeras, lo otro, lo que no somos, ¿no? Tendríamos además de ello que pensar las mujeres en cómo esto está ejerciendo o determinando la vida política y la forma en que hacemos la política y la forma en que nosotros las mujeres políticamente nos asumimos como mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí lo quiero dejar para ver qué dicen las compañeras y luego seguimos comentando porque además tenemos ahora a nuestra queridísima Maribel, que ahorita nos la va a presentar
Yo creo que Dalia. Bueno, gracias. Muchas gracias, maestra América. Qué interesante y nos está planteando aquí revisar esta decolonialidad tan necesaria del pensamiento, ya lo decía usted, de la corporalidad, del lenguaje, y nos está también proponiendo aquí algunos de nuestros teóricos, ¿no? El doctor Enrique Dussel, que es pues un personaje, alguien muy importante en la ideología de nuestro partido. Entonces, pues por ahí nos deja la invitación también a revisar, pues hay ya una gran teoría sobre esto. Maestra América, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar paso a escuchar a Maribel Ramos. Voy a leer su semblanza, si me permiten. Maribel Ramos es activista por el reconocimiento de las mujeres indígenas, originaria del pueblo purépecha de Ahuirán, municipio de Paracho, ubicado en la meseta purépecha, hablante nativa de la lengua. Ha participado en la Feria Internacional de la Guitarra en Paracho en 2007. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Michoacana, certificada como intérprete, traductora y evaluadora de la lengua purépecha por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, diplomada en temas como Iretari, Juramucua, no sé si lo diga bien, democracia comunitaria, así como lengua y pensamiento purépecha por la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Y ahorita en la página de Morena Michoacán, donde estamos transmitiendo esta charla, le están mandando, maestra Maribel, muchos saludos, felicitaciones. Es una digna representante de las mujeres purépechas y en general de las mujeres mexicanas. Le damos la bienvenida, maestra Maribel Ramos. Nachos Kushamin Kuripoch, Kani Quaxun, Yas me llamo Kins Kuntashaka, Changsun East, American, Kaireyan, Kais Dalilan, Kais Tinden Americo, Indeyamin Dingatsubamitan, Haka in Chatirimbo, para Chuchawun Hanasan, Wandon Squarimin, Huchar, Wandon Squarite Cherambe, Kakani Tzipishaka en Gachishohaka. Muchas gracias, con el permiso de la Madre Cuerahuaperi y con el permiso de todas ustedes y con el permiso de toda la audiencia que nos acompaña esta tarde, pues yo me siento muy contenta, muy agradecida por la invitación que me hicieron la maestra América, la licenciada Mireya y bueno, en general. Muchas gracias, compañeras, que pues apenas las voy conociendo como a Dalia, a la otra compañera que es muy difícil su nombre, la secretaria de los pueblos originarios, muy bonito nombre porque es en una lengua y que seguramente pues ya iremos descubriendo en qué lengua es, ¿no? Me pareció muy interesante porque pues es el asunto que estamos tratando sobre la lengua materna. Y bueno, pues la lengua materna, ¿qué es la lengua materna? Pues para mí, mi lengua materna es el purépecha, es mi primera lengua. Aparte es mi primera cultura, ¿no? Porque la lengua, como bien ya lo comentaban las compañeras previas a mi participación, la lengua materna es aquella con la que aprendemos nuestras primeras palabras. En mi caso, pues fue el purépecha. Yo estuve viviendo en Ahuirán hasta los 15 años antes de ir a estudiar a Morelia. Ya fue donde aprendí el español como mi segunda lengua y actualmente estoy estudiando el idioma japonés como tercera lengua. Me encanta el idioma japonés porque al igual que el idioma maya, pues tiene sus grafías, su propio alfabeto y en el idioma japonés lo más difícil de aprender pues es el escribir porque ahora que llegué al idioma japonés, para mí volví a sentir como que si nuevamente estuviera en primer año de primaria, ¿no? Cuando empezamos a hacer ahí garabatos, como comúnmente le llamamos, palitos y ahí diferentes espirales y diferentes figuritas que nos enseñan.
bueno, pues estoy aprendiendo otra vez de cero, aprender el idioma japonés. Y bueno, pues la lengua materna para las mujeres indígenas, como bien también ya la Secretaría de Pueblos Originarios en los datos que nos daban, pues las mujeres indígenas enfrentamos esta discriminación por ser mujeres, por ser indígenas y por la cuestión económica o socioeconómica, ¿no? En este caso, por la pobreza que enfrentamos o que somos víctimas de este sistema nacional o este sistema capitalista, como bien lo decía ya la maestra América. Y bueno, pero lamentablemente también, así yo he dicho o he planteado en otras ocasiones, si es la triple discriminación, también debería de haber triples oportunidades para las mujeres indígenas, porque si es cierto que entonces somos las más con menos oportunidades, se nos deberían de dar más oportunidades y creo que es muy buen momento para que Morena, el gobierno de los de abajo, desde la izquierda, Juramu Wikishkandan, en Purépecha así se diría gobernar desde la izquierda, Juramu Wikishkandan, y que se consideren las mujeres de los pueblos originarios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ahorita hablaba la maestra América de descolonización, o son las mujeres, hemos sido las mujeres de los pueblos originarios que hemos sido o hemos jugado ese papel de descolonizadoras, precisamente porque nosotras somos como por el hecho de haber salido más tardíamente a estudiar, eso nos permitió o nos ha permitido y nos sigue permitiendo conservar más sobre la cultura, es decir, guardar las recetas culinarias, guardar la lengua, la vestimenta, etcétera, etcétera. Las fiestas, ¿no? Promover, por ejemplo, estar ahí en el pueblo inmersas para encargar las fiestas de las fiestas patronales, se les mantiene, aunque no sean imágenes eurocentristas, como ya lo decía la maestra América, pero se nos respetaron muchas de las formas en su momento cuando, por ejemplo, llegaron los frailes y pues se empezó a negociar, ¿no? Se empezó a negociar y ese fue el claro ejemplo de Michoacán, que aquí se negoció. Recuerden ustedes que el imperio o el centro estaba en Sinsunzan, o lo que sería el lago de Pátzcuaro, y entonces ahí el Irecha decide, junto con los consejos de ancianos, deciden pactar precisamente para evitar un enfrentamiento, porque ya se había dado con los aztecas. Y entonces, pues para evitar que se llegara a un enfrentamiento y a un genocidio, pues se decidió pactar. Entonces ellos nos permitieron mantener las formas, es decir, van a adorar a la imagen de Cristo, a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero pueden mantener las formas, ¿no? Pueden seguir hablando su lengua, pueden seguir haciendo sus fiestas, pero ahora con nuestras imágenes. Y eso fue lo que precisamente el que nos permitieran respetar las formas, en este caso la lengua, por ejemplo, pues ha permitido también que hasta hoy en día se siga preservando, y precisamente hemos sido las mujeres de los pueblos las encargadas de mantener y preservar la cultura. Entonces eso es muy, muy importante resaltarlo, como bien ustedes lo dicen. Y ahorita, por ejemplo, las compañeras, hay muchas compañeras que fueron, están certificando por parte del INALI, y que muchas de ellas están haciendo el papel haciendo un papel importante como intérpretes en el ámbito jurídico, ¿no? En el ámbito jurídico que ellas están luchando para que den ese espacio, esa oportunidad, para que puedan interpretar a personas que se encuentran encarceladas, muchas veces de manera injusta, y que por no saber hablar el español, pues muchas veces siguen ahí por años, ¿no? Y que ellas ahí están haciendo un papel fundamental. Hay otras compañeras pues que están haciendo su trabajo en las escuelas,
¿quiénes son las mejores educadoras? Pues son las mujeres de los pueblos originarios, ¿no? Juegan un papel muy importante en el área de la educación para formar no solamente en la lengua, sino también en los valores, lo que ahorita también ya trataba un poco de explicar América en otras palabras, precisamente tiene que ver con los valores, ¿no? Y yo creo que en Morena está en muy buen momento, porque Morena tiene dos caminos, o seguir siendo como la lógica del prismo, o seguir la lógica de los pueblos originarios, que es un poco lo que plantean los zapatistas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres del zapatismo pues han hecho ahí ya, han hecho su propia ley, las mujeres zapatistas, en donde dentro de una lucha han comenzado otra lucha. Pero eso es lo que esta parte, lo que yo les invito a reflexionar, que sí sería muy importante que las mujeres de los pueblos originarios pues se incorpore precisamente en Morena, precisamente porque la lengua no solo es la lengua como sistema, sino porque ahí hay una cultura y un conocimiento, y nos vamos al conocimiento epistemológico, ¿no? Primero es aprendo la lengua, luego es aprendo la gramática, luego la semántica, y de la semántica vamos a epistemología, que es decir, que en el fondo de una lengua siempre hay un conocimiento oculto, y que eso es lo que hay que estudiar en las lenguas originarias, que no solo es aprender, sino que hay un conocimiento oculto ahí, y que por eso es su importancia de que se siga preservando, que se siga hablando, pero además que no solamente nosotros como personas de pueblos originarios, sino también los investigadores que se acercan a hacer, por ejemplo, alguna investigación de los pueblos originarios, que lo hagan, que no nada más vayan y, por ejemplo, digan, voy a investigar sobre qué es Cuerahuasperi, o qué es Charatanga, o qué es, no sé, algún concepto que quieran estudiar. Pues es muy importante que primero se aprenda la lengua. En la Universidad Michoacana, en el Departamento de Idiomas, al igual que la ENES Morelia, está la lengua purépecha, ¿no? Se imparte. Es muy importante que también pues, se impartieran otros idiomas como el náhuatl, como el mazahua, como el otomí, pero por lo menos ya estamos avanzando con el idioma purépecha, y que yo invito a todos, a todas y a todos los que quieran hacer una investigación, que se inscriban o que se acerquen a estudiar el idioma purépecha, porque cuando, por ejemplo, se quiere hacer una maestría o un doctorado, y esto tiene que ver con la colonización, con lo que decía América, se nos obliga a aprender el inglés, por ejemplo, ¿no? Que es el más ahí que dicen el inglés. Y bien ya lo dijo Enrique Dussel, el filósofo Enrique Dussel, pues que ahí está que nos tenemos que independizar ahora de Estados Unidos, ¿no? América Latina se tiene que independizar, y para empezar pues es con el idioma inglés, ¿no? El reflexionar para dónde nos quieren llevar ya cuando nos imponen el idioma inglés, pues así también en el purépecha, pues que sea un requisito, que se convierta en un requisito. Quien quiera hacer una investigación de la purépecha y que quiera hacer un estudio profundo o con respeto o más honesto, pues que se interese por la lengua, ¿no? Porque muchas veces, pues, es difícil. Por ejemplo, yo no podría hacer una investigación seria ni profunda del inglés o algo de la cultura inglesa, porque no hablo el inglés y porque no he vivido allá antes, y la mejor manera y quien mejor puede hacer una investigación, pues con eso tiene que ver esto de la lengua materna, ¿no? Que ¿quién va a hacer mejor algo? Pues alguien que en el texto, en ese lugar, en ese escenario, con ese código lingüístico, es la persona más como habilitada, que ya tuvo una formación, es como alguien que se empieza a formar desde la primaria hasta un doctorado, pues claro que a lo mejor se va a especializar en un tema, y lo mismo pasa para cada una de nosotras, ustedes que tienen como primera lengua el español, pues ustedes claro que hasta van a tener un conocimiento, incluso palabras más amplias en el idioma español, que a lo mejor en mi caso, ¿no? Que a lo mejor yo sé más o tengo como
un lenguaje más alto del idioma purépecha. Eso que para mí pues es tan importante que este día reflexionar acerca de la lengua materna, y que pues la lengua materna va muy ligada a las mujeres de los pueblos originarios. Esto es muy volver a recalcar, porque somos las mujeres. Si hiciéramos una encuesta, creo que seríamos las que habláramos más las lenguas originarias que los propios compañeros hombres. Adelante, compañera Dalia, ¿gustas hacer algún comentario? Sí, pues muchas gracias, compañeras. Yo creo que nos dan muchísima información, muchísimo conocimiento, saber, ¿no?, la importancia que tiene justamente el nombrar, el visibilizar este día, ¿no?, de la lengua materna, que como lo decían ustedes, o sea, es tan primordial en el sentido de que somos las mujeres las que transmitimos, ¿no?, primariamente, pues, este vínculo, este conocimiento, ¿no?, como cuando se dice que, pues, la lengua se mama, ¿no?, literalmente, porque pasan a los hijos, a las hijas, y les das toda esta identidad, toda esta cosmovisión, por hablar este tipo, ¿no?, de lenguaje, de idioma. De hecho, quería, de hecho, preguntarles a ustedes cómo entienden o cuál es la diferencia que hay entre lo que significa la lengua y lo que significa el idioma, ¿no? Porque creo que ahí hay una diferencia. Sin embargo, es un poco complejo, creo, todavía comprender y entender pues esta variante, porque sé que hay una diferencia en todo, pero a veces sí como que es medio complejo. Entonces me gustaría que lo explicaran. Sin embargo, creo que pues lo que han comentado es tan valioso saber que por medio de esta manera de percibir el mundo, por medio del lenguaje, pues nos marca, ¿no?, una manera de ver, ¿no?, la vida, de entenderla, dependiendo de cada territorio, ¿no?, de cada espacio donde pues tenemos esta manera de percibir, porque se supone que donde una lengua materna se brinda, también posteriormente puede modificarse, ¿no?, puede cambiar y hacer su propia identidad, digámoslo así, ¿no? Entiendo que esto tiene que ver hacia dónde, ¿no?, se mueve, digamos, en qué territorio y qué cambios lingüísticos pues tiene, ¿no?, y las variaciones para que también se interprete de distintas maneras pues lo que se transmite, ¿no?, de generación en generación. Entonces creo que pues sí es algo que le debemos de dar la relevancia que tiene, porque pues es nuestra manera de identidad propia, ¿no?, de los países, y entiendo que en nuestro país, en México, son 69 lenguas las que existen, contando el español, pero que es el que tiene mayor multiculturalidad en ese sentido que en otros países. Entonces creemos que eso pues es digno de representarse, ¿no?, de que se tenga que dar la importancia que tiene, como ya lo comentaban, en la cuestión de lo educativo, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no? Pero cómo es que si esto se involucra normalmente en las escuelas, como nos lo han brindado, ¿no?, en el caso del inglés, que ha sido como una manera, obviamente, también de una colonización, desde lo que ya decía, ¿no?, en América, desde que vinieron, ¿no?, y nos impusieron un lenguaje, una forma de percibir el mundo, y que nos quitan nuestra identidad, ¿no?, precisamente. Y con el inglés, pues justamente se vuelve a hacer esto, ¿no?, de seguir teniendo otra visión, de otra cultura, y no marcar, pues lo que es nuestra cultura madre en ese sentido, ¿no? Y eso yo creo que sí hay que, pues, tratar de impulsar en cualquier espacio donde se pueda, pero yo creo que en lo educativo, yo creo que es parte así como que primordial, en donde se deberían de tratar de brindar, pues, que se sigan manteniendo, ¿no?, pues esta es la lengua de los diferentes tipos que existen y variedades, y que han querido, considero yo, en los gobiernos anteriores, pues simplemente pues hacerlas a un lado, no les daban la relevancia, la importancia que tenía, porque pues lo que querían era pues tener otra ideología, no otra manera de percibir,
y pues con el neoliberalismo pues simplemente pues no les importaba darle ningún tipo de prioridad en este sentido. Y el caso de, por ejemplo, las escuelas normales rurales, también creo que fue un punto así como neurálgico donde se brindaba esta manera de percibir y de entender por medio de también de la lengua, y que lo quisieron quitar todas las normales, y obvio hubo quienes trataron de que se siguiera impulsando esto, pero sí fue una manera de acabar con esa manera, con esa identidad, y que los jóvenes de las escuelas pues lo siguen tratando, ¿no? De impulsar, de que se mantenga esta presencia de su lengua, ¿no? Materna, que pues hace que ellos puedan tener como cercanía, sentirse, ¿no? Propios de ese lugar. Entonces creo que es bien interesante que lo entendamos como el lenguaje es así como lo importantísimo para tener como valores, principios, identidad, y que de esa manera se mantengan las tradiciones y la cultura en nuestros territorios, ¿no? Y si lo quitamos, bueno, pues obviamente por ahí empieza, ¿no? A colonizarnos en ese sentido y a quitarnos, ¿no? Todas las tradiciones, el origen que nos arraiga a nuestro país. Entonces, si no le damos la relevancia que tiene, pues simplemente con todas las ideas que tenemos neoliberales y del consumismo, pues obviamente, ¿no? Venimos replicando toda esta información que quieren, ¿no? Colonizarnos, que quieren vendernos esta idea de que lo extranjero es mejor siempre que lo que es de los pueblos originarios en este sentido, ¿no? Entonces, creo que sí, es bastante buena esta información que ustedes nos están brindando. El conocimiento es vasto, y que pues repliquemos, ¿no? Toda esta información. No sé si quieran dar algún comentario. Yo nada más en el Facebook hay muchos comentarios, pero son sobre todo saludos. Hay algunos comentarios de que ojalá que se pudieran seguir replicando este tipo de charlas. Aplausos, ¿no? A la Secretaría de Mujeres Morena de acá de Michoacán por estar haciendo pues este trabajo constante. Y pues están presentes por acá Janet Márquez, Paulina Rivera, Ana AC, Luisa. Hay varias compañeras y compañeros que están muy pendientes de todos los comentarios. Gracias. Muchas gracias, Dalia. Excelente. Y bueno, por aquí están apareciendo ya algunos comentarios. Muchas gracias, Maribel, de verdad, gracias. Y bueno, pues Michoacán, orgullosamente tenemos todavía conservamos 4 lenguas, ¿no? Una es la purépecha, que es la más vasta, la que tiene más hablantes, pero también tenemos otomíes, mazahuas y nahuas. Entonces, todavía conservamos gran parte de nuestra identidad como michoacanos. Y también quisiera yo comentar que el gobierno de Michoacán, del licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, ha impulsado muy fuertemente desde que inició su gobierno el derecho a la autonomía indígena para elegir a las autoridades o representantes. Esto creo que es muy importante de resaltarlo. A la actualidad hay 28 comunidades, Maribel, corrígeme si me equivoco, con presencia de autogobierno. Y bueno, pues ya mencioné 4 pueblos indígenas, entonces creo que se están haciendo cambios importantes aquí en nuestro estado, pero también en nuestro país. Y es importante también mencionarlo, resaltarlo. Y bueno, pues se sigue trabajando. Y también quisiera aprovechar aquí a nuestra amiga Maribel Ramos, poeta, que ha estado aquí en el grupo. Las personas están felicitándola. Ella fue traductora cuando nuestro gobernador era candidato, y en Pátzcuaro fue quien tradujo. Felicidades, gracias, Mari. Yo sé que eres muy activa en el movimiento, pero también ella es una excelente poeta y traductora. Quisiéramos invitarte, Maribel, a que nos compartieras algún poema, algún texto de tu autoría. No sé si traigas preparado algo. Nos gustaría mucho escucharte. Y bueno, también no sé si nuestra compañera América de la Torre, con los comentarios que hizo Dalia, quisiera comentar algo.
Adelante, compañeras. Bueno, no sé si Maribel, ¿nos vas a leer algún poema o quieren que comento algo? Adelante, maestra América. Y ahorita que María, bueno, ya está por aquí. Ok. Bueno, sí, pues muchas gracias, querida Dalia, por tu participación. Sí, sí hay una diferencia entre lo que es la lengua y lo que es el idioma. De hecho, por ejemplo, cuando se ha tratado se ha tratado de emparejar, ¿no? O de significar, de que ambos tengan la misma significación. Por ejemplo, cuando alguien va a aprender una lengua extranjera, dice voy a aprender una lengua extranjera, pero luego dices hablo el idioma francés o hablo el idioma inglés, ¿no? Entonces, parece como que a veces los términos pueden utilizarse de manera indistinta en lo que viene siendo ya los actos del habla y todo lo que tiene que ver con eh, el uso de la lengua, ¿no? En la actualidad, con toda la tecnología y con la globalización, lo que ha sucedido con la lengua pues es una transformación tremenda, ¿no? Ahora es más difícil que los jóvenes, por ejemplo, puedan tener una buena ortografía porque los correctores ya corrigen todo de manera automática, o si no saben el significado de una palabra, pues lo googlean y ya lo tienen. Si queremos decir hola, ¿cómo te va en otro idioma? Pues igual le ponemos ahí en el Google, ya no lo traduce. Entonces, es la misma tendencia de la tecnología lo que ha ido haciendo que las palabras vayan perdiendo su significación. Y bueno, sí hay una diferencia, la lengua es mucho más abarcante y es un término que pues también incluiría todos los aspectos culturales, sociales, históricos de un pueblo, pero podemos decir, pues el idioma también, ¿no? Porque el idioma es un sistema de signos estructurados de cada una de las formas en que cada pueblo va forjando su manera de expresar las cosas, y la lengua también, pero si se fijan, sí hay una diferencia muy grande en cuanto a que la lengua y el lenguaje van a venir a significar o a hacer o a contener pues todos esos aspectos inmateriales, no solamente los físicos como puede ser la morfología, la sintaxis que se escribe y que se ve, sino que también tiene incluido toda esa parte cultural, histórica, todo el sustento mítico incluso de un pueblo y las formas en cómo se organiza y cómo se expresa. Y fíjate que viene muy ad hoc la pregunta, Dalia, porque eso nos da pie para comentar también cómo esta pérdida de la que hablábamos de la lengua materna, que en este caso, bueno, casi siempre cuando decimos, ¿cuál es tu lengua materna? Decimos, es el español, ¿no? Porque pues somos mexicanos y nos heredaron el castellano y ahora le llamamos español a partir de que el Reino de Castilla pues ya no fue más. Ahora es España el que nos lega el nombre del español, digamos, no la lengua española, pero toda esta parte es interesante desde el punto de vista de que eh, eh, se perdió pues nuestro sustento mítico al perder la lengua, pero ello no quiere decir que fue pasado, sino que en realidad aún continuamos sufriendo esa pérdida, pero por otras formas de colonialismo, ¿no? Que viene siendo el imperialismo de la lengua inglesa, por ejemplo, ¿no? Que a través del lenguaje y de la enseñanza del lenguaje y a través de la música, a través de toda
un sistema magnífico, digamos, en el sentido negativo, magnífico en el sentido negativo, fue imponiendo su hegemonía como lenguaje en el mundo entero, ¿no? A través del inglés solamente es como el siglo pasado solamente se podían realizar todos los convenios comerciales, económicos, políticos en la lengua inglesa. Es hasta este siglo que ahora las leyes, la legislación puso énfasis, no en este siglo, perdón, el pasado, puso énfasis y específicamente, como decía Maribel, en nuestro país con el surgimiento del zapatismo, ¿no? A raíz de esas resistencias fue que las legislaciones en materia de derechos del uso de la lengua empezaron a modificarse. Y eso fue buenísimo, y es buenísimo porque toda la parafernalia neoliberal nos sigue imponiendo un discurso y unas narrativas con las cuales sufrimos paulatinamente y cotidianamente la pérdida de nuestra lengua, de nuestro idioma, de nuestras raíces, de todo nuestro sustento de costumbres, todo nuestro sustento espiritual que tiene que ver con lo que somos como seres de estas territorialidades, ¿no? Entonces, esos discursos neoliberales nos van creando otros discursos, ¿no? Y hacen que sufra la lengua materna pérdidas no solamente en su sistema como idioma, en su sintaxis, en sus vocablos, en sus vocabularios, no solamente en eso, sino que es una pérdida que también al mismo tiempo es muy curioso porque al mismo tiempo que nos hace perder nuestra historia, nuestro sustento histórico, nuestras raíces, nuestras tradiciones, al mismo tiempo nos impone, ¿no? Es un proceso tremebundo en el cual quita, pone, y nos impone una serie de discursos y una serie de vocablos y una serie de narrativas que imponen también, o sea, por eso digo que quita y que da vocablos que antes no teníamos, que corresponden a todo ese sistema neoliberal y que vuelvo a configurar o a reconfigurar o a constituir un nuevo ser, ¿no? Un nuevo ser cuyo discurso neoliberal nos apropiamos y por eso perdemos y ganamos lo otro, la otredad, lo extranjero, lo extraño, lo que no somos. Es decir, nos impone una máscara, un nuevo tipo de ser. Y ese discurso, esa imposición, perdón, es una violencia. Y es una violencia que determina o que afecta muchísimo más al sector del pueblo que somos las mujeres. Y sobre todo también al sector del pueblo, de las mujeres, de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque esta imposición, esta violencia, digamos, esta manera violenta de imponernos discursos y narrativas, nos va a hacer que ahora las mujeres nos encontremos un tanto mucho más desoladas y desamparadas en cuanto a las maneras de cómo defender nuestros derechos, ¿no? Nos imponen nuevas formas violentas, el patriarcado, nos impone narrativas machistas, nos impone narrativas del individualismo, del egoísmo, todas estas narrativas que nos impone y que nosotros las adoptamos poco a poco, va haciendo que vivamos una nueva etapa en la que un nuevo tipo de colonización nos está avasallando la lengua y por lo tanto todas nuestras formas de ser latinoamericanos, ¿no? Entonces, pues es una gran lucha la que tenemos que hacer, una gran importancia y muy gracias Mireya por haber propuesto este tema.
porque reflexionar sobre ello nos va a llevar también a que reflexionemos, pues, en cómo estas narrativas capitalistas o estos modelos, estos sistemas de poder neoliberales hegemónicos, a través de la lengua es como mayormente imponen su ideología, su hegemonía, ¿no? Y cómo se desplaza y se extiende para violentar nuestros derechos. Entonces, una de las maneras en que esta violencia puede ser resistida o podemos pues ponerle un freno, pues es precisamente este tipo de pláticas, pero también ir fortaleciendo otro tipo de narrativas que estén en contra o que sean contra narrativas a estas narrativas neoliberales, ¿no? Y capitalistas, que pueden ser las narrativas precisamente de la poesía, ¿no? A través de la poesía el lenguaje es muy rico, a través de la poesía se rescatan vocablos que ya no usamos, a través de las narrativas que impone, por ejemplo, todas las narrativas simbólicas y del lenguaje que nos impone todas las expresiones culturales artísticas, como es la pintura, el teatro, la música, todas estas narrativas que son las nuestras, ¿no? Rescatar, por ejemplo, la música de los pueblos originarios, volver a abrir espacios, a propiciar espacios en donde, por ejemplo, se toque la jarana, se toque la vihuela y empiecen a cantar y a expresar los sentires y las tradiciones que dejaron de ser cantadas para cantar, por ejemplo, solamente el rap y esta música bueno, mejor no digo porque luego puedo ofender, pero son músicas pues que no surgieron de nuestro espacio, de nuestras territorialidades. Y a través de todos estos espacios, de estas representaciones y usos del lenguaje, a través del arte y la cultura, pues es como podemos ir buscando maneras de cómo hacer una contra narrativa hacia esas otras que nos imponen. Y por supuesto, pues luchar y buscar las formas en cómo fortalecer el aspecto de las legislaciones que tienen que ver con la defensa del uso de la lengua, ¿no? De aceptar, porque ya está en la ley, ¿no? Ya está en la ley que la educación pluricultural o plurilingüística debe de estar presente en las escuelas. Tanto es así que tenemos las universidades que creó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la Universidad de Indígena. No recuerdo cómo se llama, no sé si ustedes... Intercultural. Universidad Intercultural. Exacto. Entonces, este tipo de propuestas son las que van a hacer que podamos ir defendiendo de alguna manera nuestra lengua materna, ¿no? Porque ahí las materias pues van a ser materias en donde los estudiantes van a poder recuperar sus tradiciones, hablar de lo que hay en sus pueblos, en sus comunidades, etcétera. Y pues son maneras, ¿no? El arte y la educación creo que son las vías para que recuperemos la lengua, para que la lengua recupere sus derechos, para que vuelva a tener el estatus digno que tenía cuando le fue arrancado. Y gracias, ya no quiero hablar, vamos a oír a Maribel. A ver, Maribel, por favor, léenos un poema. ¿Sí me escucha? Sí, Maribel. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos.
¿Hay alguna pregunta en específica o es Que nos compartas algún poema, Maribel. bueno, muy bien. Ahorita escuchando que, por ejemplo, que hablaba sobre el asunto de los discursos, ¿no? Cómo hacer frente a misóginos, con el que nos lastima a las mujeres, ¿no? Que nos afecta. Y tenemos originarios, en este caso, sistema lingüístico. Por ejemplo, en el purépecha, como tú, sin en usted, el idioma, que siento que por ahí va la teoría que los purépechas le nombraron también al español, ¿no? Turis o turis. ¿Por qué? Porque tendían a hablar en tú, ¿no? A referirse así tú, como en esta falta de respeto, como en este asunto de tutear al otro. Y eso para los purépechas pues no les agradó mucho, porque los purépechas pues somos muy dados a hablar de usted, de referirnos al otro en nuestro idioma, de usted o de ustedes a las otras personas o a los pueblos, ¿no? Entonces, pues también, por ahí está una teoría que no solo es personas de alma negra, no, siento que más bien tiene que ver con eso. Cuando ellos empezaron a escuchar a los españoles que hablaban de esta forma de tutear al otro, pues a estas personas les gusta hablar a tutear, ¿no? Entonces son como irrespetuosos. Y si imagínense, si hablaban así, pues para ellos es como una carga de violencia muy, muy fuerte. Entonces, pues en el purépecha, por ejemplo, no existe tan marcado la cuestión de género, no existe la cuestión de género si vamos a hablar de gramática, por ejemplo, ¿no? Y en este caso estamos hablando de cómo elaborar discursos o de dónde agarrar o de dónde encontrar discursos que contrasten estos discursos neoliberales que vienen de la colonización, ¿no? Para que ya no nos afecte a nosotras como mujeres, y desde ahí generar políticas públicas, propuestas de dónde agarrarnos para contrarrestar esos discursos misóginos del neoliberalismo que vienen pues con el prismo, ¿no? Entonces, y que no son más que una herencia del colonialismo. Ustedes, como ya bien lo saben, es una herencia de esos hombres, de esos primeros hombres que llegaron, que eran bajo una cultura de soldados, ¿no? Ya tardíamente, un poco más tarde, llegan los sacerdotes, pero igual seguían siendo hombres. Entonces, acá en los pueblos originarios, pues era basado que era como muy respetada la feminidad. Por eso aquí en la cultura purépecha, y que también lo que necesitamos hacer es recordar no es aprender, más bien es recordar nuestra historia. Lo contrario, lo que dice la cultura oficial, que dice aprender la historia para no repetirla. Los de los pueblos originarios debemos de dar la cultura para repetirla. Y hay mucho de dónde reaprender, recordar, porque acá para los purépechas la diosa más importante era la madre Cuerahuasperi, que tenía su centro ceremonial en Sinapecuaro, ¿no? En Sinapecuaro, que es la zona oriente. Entonces, sí existían otros dioses como el Curiqueri, como la diosa Sharatanga, como otros dioses, pero la madre de todos los dioses, y así lo dice en el texto de la relación de Michoacán, era la madre Cuerahuasperi, ¿no? Madre. Incluso cuando los sacerdotes que se encargaban de guardar todo el asunto de la madre Cuerahuasperi y todo lo que se refería a sus fiestas, a su ritualidad, a ellos se les decía cuando venían acá, por ejemplo, a Sinsunza,
se les decía bienvenidos sea, ¿qué? Porque eran sacerdotes dedicados a cuidar y resguardar todo lo que tenía que ver con la madre Cuerahuaspe. Entonces es una diosa que era por todos los pueblos que acá estaban asentados y por todos los dioses, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice en uno de los sueños, la relación de Michoacán, dice que antes de que llegaran los españoles, dice que hubo un sueño que una esposa de uno de los grandes señores soñó o tuvo una premonición en donde dice que todos los dioses se reunieron madre Cuerahuaspe y que la madre Cuerahuaspe inició y que les dijo ya está tomada la decisión o ya está dicho, van a venir otros hombres a gobernar porque ustedes no hicieron lo que tenían que hacer y hace cuenta como que me desobedecieron o ya está establecido y dice ni siquiera les dio chance de que expresaran o de que hicieran algo. Entonces ahí tan grande es el valor que para no solo las culturas sino la misma es tan grande esta cuestión de la feminidad y entonces desde ahí tenemos que reconstruir estos discursos que precisamente logren contrarrestar estos discursos que llegan con lenguas extranjeras y que están cargadas de machismo o de egoísmo o de individualismo y que todo lo contrario acá es con la democracia, tiene que ver con todas estas lenguas tienen todo esto, lo que quieren Morena o lo que se pretende con la cuarta transformación, la democracia, lo que tiene que hacer un gobernador o un gobernante es que su pueblo esté feliz, como lo dice en las mañaneras nuestro presidente. Yo supongo que él sí lee, ¿no? Sí se acerca a estos textos, por eso tiene tan claro que, por ejemplo, este lema tan conocido ya de los zapatistas, obedecer gobernando, ¿no? Algo así, ¿no? Obedecer, mandar obedeciendo. Entonces, es igual, ¿no? Vivir, ajá, exactamente, muchas gracias. Pues estos discursos es en donde nos tenemos que hay una gama de posibilidades de donde se puede nutrir Morena, de donde se puede nutrir nueva propuesta, nuevo proyecto de la cuarta transformación, ¿no? Y que por eso es tan importante entonces que estemos adentro, que nos incluyan, y sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Porque he visto que los compañeros hombres como de los pueblos originarios también están contaminados, porque han sido los primeros que se han acercado a estas cuestiones de las políticas nacionales o de los partidos políticos, por así decirlo, y de alguna manera están formados bajo esta lógica priista, ¿no? Están contaminados. Entonces, las mujeres ahí somos como, ahora sí, como, estamos ahí como una posibilidad de que pues nos podamos aportar mucho y en donde hacer el bien. Hasta ahí quedaría mi participación. Gracias, Maribel. Bueno, yo quisiera cerrar con una cita. Bueno, comentar lo que dice Maribel así levemente. Gracias, Maribel, por habernos leído, por habernos contado esta historia de la diosa, donde, pues, fíjense, aquí precisamente vemos cómo tenemos aquí una forma tan sencilla de hacer una contrapostura, digamos, ¿no? Epistemológica de cómo enfrentarnos ante el neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Ante las formas en que ellos nos imponen los discursos. Leyendo las leyendas, leyendo las historias, reuniendo a las mujeres y haciéndolas que nos hablen acerca de su pasado, acerca de sus ancestros, etcétera, ¿no? Es tan sencillo y tan fácil, y son maneras en cómo podemos recuperar poco a poco las formas lingüísticas, porque al hacerlo no solo recuperamos como ahorita que aprendimos
cómo se llamaba la diosa, que no la puedo repetir porque no, no la tengo por escrito, no sé, pero luego si la busco ya voy a aprender un nuevo vocablo, ¿no? En la lengua puré. Y eso es interesantísimo porque ello me va a llevar a buscar o a indagar también acerca de la historia de nuestros antepasados, y ello me va a llevar quizás a que investigue qué es lo que comían, qué es lo que les gustaba alimentarse, qué sembraban, etcétera, ¿no? Cómo comercializaban, las mujeres a qué se dedicaban. Esta maravillosa anécdota que nos dice Maribel, de que hablaban, no les gustaba que les hablasen de tú, ¿no? Y cómo en lo extranjero nos vino a imponer una nueva forma de decir usted y que tiene que ver con una imposición del racismo y del clasismo, ¿no? Y entonces ven, eso, cosas tan sencillas nos pueden empezar a llevar a cosas profundas de análisis y que nos van a dar la pauta para decir, si nos ponemos a analizar la lengua, vamos a encontrar orígenes o fuentes acerca de por qué vivimos de la manera en que vivimos el racismo, el clasismo, el patriarcado, etcétera. Bueno, quisiera yo cerrar, si me permiten, con una cita. Me encontré un artículo ahora que estaba leyendo cosas para esta plática, y me encontré un artículo muy interesante de Katia Colmenares, que ella es una eminencia, bueno, una gran pensadora, valga la redundancia, del pensamiento decolonial o del giro decolonial. Y Katia Colmenares escribió en un artículo que se llama Lenguaje e Identidad, la descolonización de América Latina. Y en este artículo nos dice ella, dice, la recuperación de la identidad de las culturas amerindias nos conduce a enfrentar directamente el problema de la recuperación de sus lenguas, pues estas tienen como contenido el mundo de la vida, que dichas culturas han desarrollado y que en muchos puntos resulta absolutamente distinto del mundo moderno e incluso impensable para este último. En este sentido, es necesario señalar que el pasaje del mundo moderno al mundo amerindio no se resuelve a través de la traducción de una lengua a otra. No es un problema formal, sino que es un problema de contenido. Entonces, esto quiere decir, dice, que al interior de las lenguas modernas habita como contenido la historia moderna occidental, su cultura, pero también su horizonte de sentido, su horizonte, sus prejuicios, y lo mismo podemos decir de las lenguas amerindias, en cuyo seno no habita el horizonte de sentido moderno, ni se remonta hasta los griegos, no, sino que habita la historia, la cultura, la memoria amerindias, que constituyen su horizonte de sentido y autocomprensión, su cosmovisión acerca de lo que es la vida, la naturaleza, la humanidad y el ser humano. Ese es el contenido implícito de todas las lenguas amerindias. Entonces, pues maravilloso que nos esté proponiendo aquí Katia Colmenares, cómo los horizontes de sentido eurocéntricos no son los horizontes de sentido que tenemos en nuestra lengua materna, puré, no son los horizontes de sentido que tenemos en nuestras lenguas de los pueblos originarios, son otros. Y entonces hay que recuperarlos. Y pues gracias. Muchísimas gracias, maestra América. Wow, fue súper, súper, súper interesante, y hay que recurrir a este texto que nos comenta lenguaje e identidad
de la descolonización de América Latina, que ya lo tengo aquí anotado, maestra, y espero que nos lo pueda compartir. Y bueno, seguramente seguiremos discutiendo sobre este y sobre muchos temas. Quisiera dar paso a la lectura de algunos comentarios de las compañeras que estuvieron conectadas, si nos apoyan por ahí. Dalia, si nos ayudas a dar lectura. Sí, Lupita Hernández Farfán comenta, es importante reconocer el papel de la mujer para conservar las tradiciones, la cultura y sobre todo la lengua materna. Enhorabuena. Es uno de los comentarios. Hay otro de Judith Tobar, excelente propuesta sobre intérpretes para su defensa. ¿Tienen algún registro de intérpretes en Michoacán? No sé si sepas, Maribel o maestra América. Bueno. Sí, seguramente lo ha de tener el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, aquí la delegación de Michoacán, o también está en el INALI. Ahí lo pueden consultar en el INALI, está el registro de todos los intérpretes de todos los estados, de todas las lenguas. Muchas gracias. ¿Algún otro? De Pérez Romero Grace, saludos desde San Jerónimo, Purenchecuaro, municipio de Quiroga, Michoacán. Soy orgullosamente purépecha. El problema es la economía, no alcanza para darnos ese lujo de hablar al 100%. Yo solo sé al 50%, entiendo todo, pero me falta escribir. Gracias, Grey. Y Lupita nuevamente comenta, Lupita Hernández Farfán, debemos ser incluyentes con todos los pueblos originarios, ya que son nuestras raíces, es nuestra cultura y nuestras tradiciones. Lamentable, sigue habiendo discriminación con muchos de ellos y muchas veces quienes hablan su lengua materna no lo hacen porque les da pena hacerlo. Muy cierto, Lupita. Perdón, tuve ahí un detalle. Leo, Gaviota Voladora dice, los pueblos originarios es una preservación a nuestra identidad, las raíces y tradiciones. Felicidades, compañera, por este curso. Gracias. Pues el compañero que decía que solo habla el 50%, no sé de cómo se autorreferenció así, pero si él habla su lengua materna, yo pienso que no podemos medirla, ¿no? Ni siquiera tenemos que medirla. Esas mediciones nos las impuso el imperialismo norteamericano en las evaluaciones, ¿no? En el sistema educativo, también el sistema educativo eurocéntrico. Y pues no te preocupes de ello, compañero, hay que dejar a un lado las mediciones. Y yo siempre digo, si uno se puede comunicar, o sea, si tú puedes decir tus ideas, no importa cómo las digas, siempre y cuando las digas. De eso se trata, ¿no? De decir lo que tú piensas y eso te va a ir poco a poco dando una autodeterminación y encontrando tu propio ser, ¿no? No necesitas medirte, no se necesitan mediciones. Y yo le quería preguntar a Maribel, si tú haces traducciones, Maribel, y dónde te pueden encontrar, etcétera. Sí, claro que sí. Interpreto, son dos cosas, una es interpretar y traducir. Interpretar tiene que ver precisamente con eventos, ¿no? Que tengo que interpretar algún evento o algo en el momento hablado. Y traducción tiene que ver con traducir algún texto. Entonces, pues sí puedo hacer las dos. Me pueden contactar a mi Facebook como Maribel Ramos o bien a mi número de teléfono, que es el 4409-0636. Con mucho gusto, les apoyamos. Ok, muchas gracias. Gracias. Por ahí todavía hay algunos comentarios.
para casi ya ir dando el cierre a esta charla. Ujú. Dice Lupita Hernández Farfán nuevamente, dentro del gobierno del Estado está la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Una propuesta para esta dependencia sería que en su agenda de trabajo le dieran difusión a la lengua materna en todos los niveles de educación, que sea parte de los libros de texto para que no se pierda. Sí, así es una gran propuesta. Siempre sí tuvimos bastantes comentarios, compañeras. Ok. Secretaria, ¿me permite hacer un anuncio? Adelante, maestra. Bueno, de hecho es un anuncio que le concierne a usted porque les quería platicar, amigos, que la Secretaría a través de Mireya, secretaria de la Secretaría de las Mujeres en Michoacán, uno de los proyectos que tenemos es que vamos a publicar dos publicaciones, valga la redundancia. Una es una revista y esta revista se va a publicar está planificada para que se editen 2 publicaciones en este año, 2023, y queremos invitarlas a que participen. Muy pronto estaremos enviándoles la convocatoria, estamos en el proceso de diseñar la convocatoria, pero es una revista maravillosa que se llama precisamente Ser Mujer Antineoliberal. Entonces, ahí vamos a tener varias secciones de la revista. Seguramente en alguna de esas secciones ustedes pueden participar. Ya les diremos después el procedimiento de cómo va a ser la recepción de los textos, pero queremos que todas ustedes participen. No queremos que sea una revista que se hace en escritorio, sino que sea una revista en la cual participen todas las mujeres de los diferentes municipios de Michoacán y por supuesto queremos, Maribel, tener la voz de las mujeres de los pueblos originarios, de ustedes. Entonces, pues ahí está la invitación, ya posteriormente les estaremos diciendo. Y la segunda publicación se trata de una antología. Esa antología va enfocada hacia las mujeres que realizan estudios, análisis, investigación, crítica en relación a la mujer y específicamente en relación a los procesos de politización de la mujer y a todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento político de las mujeres. Esa se va a presentar hasta noviembre en un encuentro maravilloso que vamos a tener, que es un encuentro de pensamiento decolonial, y todavía falta un poco más para que podamos sacar la convocatoria, pero por lo pronto la revista, ahí les dejamos la noticia y esperamos que se animen a participar, a escribir. Gracias. Gracias, maestra, por el comercial. Claro que sí, estaremos comunicándonos con ustedes. Tenemos bastantes actividades desde la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Michoacán. Y bueno, una de ellas son estos conversatorios virtuales que estaremos realizando pues de manera constante. Este es el segundo que llevamos a cabo, pero también queremos anunciarles una serie de actividades que tendremos en torno del 8 de marzo, que ya estamos muy próximos, y por supuesto la maestra América ya nos mencionó sobre estas 2 publicaciones y además varias capacitaciones, cursos en sus municipios. Esperen noticias muy pronto. Y bueno, queremos ya ir cerrando, compañeras. Fue una charla muy, muy productiva que nos deja muchas aristas para la reflexión y para la discusión, el análisis. Pero bueno, tenemos que cerrar. Agradecemos a todas las personas que se pudieron conectar, a las personas que estuvieron haciendo comentarios, pero principalmente yo quiero agradecerles a ustedes por aceptar la invitación a participar en esta mesa de discusión, a la maestra América de la Torre. Muchísimas gracias, maestra América. Quisiera pedirle aquí a mis compañeros técnicos que pudiéramos mostrar un reconocimiento que le queremos hacer, maestra, por su valiosa participación en esta mesa. Y bueno, en lo que aparece, aquí está, no lo leo, ahí está apareciendo, maestra, lo firma también nuestro presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Michoacán,
Juan Pablo Celis Silva y una servidora. Gracias, maestra. También agradecerle a Maribel Ramos Rodríguez. Mari, qué gusto tenerte. Pues también aquí hacemos entrega de tu reconocimiento, se los enviamos ahorita en un momentito, en vía digital. Y también invitarte, Maribel, seguramente vamos a estar encontrándonos y a tener muchas actividades en conjunto. Asimismo, a nuestra secretaria nacional de pueblos originarios, a Bishido Shishe Hara, podemos también mostrar el reconocimiento. Y bueno, también se lo hacemos llegar hasta Oaxaca. Muchísimas gracias. También a mi compañera Dalia Gutiérrez por siempre estarnos apoyando y respaldando todas las iniciativas, y a todas ustedes, compañeras, que se conectaron a nombre de la Secretaría de Mujeres del Comité Estatal de Morena, Michoacán. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.